Buenos días, señor presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. En medio de la apertura de competencia con cabotaje, se han originado quejas del sindicato de pilotos y de otros trabajadores que temen que esta iniciativa desaparezca lo poco que queda de las aerolíneas aéreas y que tengan que abaratar tanto sus costos, que termine como siempre golpeando al sector de los trabajadores. La pregunta sería, presidente, ¿cómo se va a garantizar que las empresas en este escenario no tomen medidas que afecten a los trabajadores? Sí, se va a cuidar siempre a los trabajadores. Ellos no van a tener ningún problema, ni van a ser desplazados, ni van a tener menos oportunidades de trabajo. Estamos buscando que haya equilibrios y que las medidas que se tomen sean en beneficio de los usuarios, de los consumidores y de los trabajadores. Estamos llevando a cabo todo este proceso de modernización de aeropuertos, se va avanzando. Mañana vamos a informar más sobre lo de la carga, esto que ha generado también alguna polémica. Mañana va a estar aquí el general Pastor, el general secretario, van a informar sobre la capacidad del aeropuerto Felipe Ángeles para recibir aviones de carga y cómo estamos sobrados, cómo hay muchas ventajas para que se trasladen los aviones de carga o aterricen en el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Y esto vaya pues quitándole presión al aeropuerto de la ciudad y así vamos a continuar. Viene la creación de la nueva línea aérea mexicana de aviación, eso también va a ayudar y vamos a estar observando para que no se incrementen demasiado, a veces de manera excesiva, los precios de los boletos, porque se abusa. Hay veces que, como solo una línea vuela a un determinado lugar, cobran mucho. Si se compra el boleto un día antes, 2 días antes, puede costar el doble. Un boleto de avión para el traslado al interior del país puede costar lo mismo que salir del país e ir a otra parte en el extranjero. Entonces, todo eso se va a ir viendo. Si no hace falta, pues no se liberan los espacios para que puedan recoger pasaje y hacer pues viajes empresas de aviación del extranjero, porque esto va a producir competencia y va a bajar los precios. Entonces, estamos en eso, analizándolo. Desde luego, nuestros adversarios pues nunca van a estar conformes con nada, pero si nos ponemos a ver lo que dicen nuestros adversarios, que pues los entiendo, están muy molestos porque ya no pueden robar, ya no tienen privilegios, ya no mandan. Es que la gran reforma de nuestro tiempo es la separación del poder económico
del poder político, porque antes eran los potentados económicos los que mandaban, eran los dueños. El poder económico, el poder político se alimentaban, se nutrían mutuamente. Ayer hablábamos de eso, recordando la Constitución del 17, cómo en el periodo de 36 años de política neoliberal se modificó la Constitución hasta llegar a ser prácticamente una norma máxima, una ley suprema para llevar a cabo las políticas porfiristas. Durante estos 36 años se legalizó con reformas constitucionales el saqueo en nuestro país. Increíble. Había corrupción en los gobiernos posrevolucionarios, pero no se habían atrevido a entregar las tierras ejidales, el agua, las minas, el petróleo, la industria eléctrica, los bancos, los puertos, los aeropuertos, a privatizar, decía yo, hasta las cárceles, las guarderías, la educación, la salud, todas las reformas que se hicieron a la Constitución. Claro, se fue perdiendo la letra, el espíritu original de la Constitución del 17. Pero también, como lo dije ayer, la Constitución no ha muerto porque el pueblo decidió llevar a cabo un cambio, una transformación. Y hemos estado enviando reformas para recuperar el origen de la Constitución del 17, porque en el periodo neoliberal no se legisló nada en beneficio del pueblo. Todo fue para beneficiar a una minoría, porque en sentido estricto no había democracia, era una oligarquía la que dominaba, con fachada de democracia, era una república simulada. Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. Desde luego en la formalidad, desde el porfiriato, se hablaba, ¿no?, de la división, del equilibrio entre los poderes. Pero en la realidad, el poder de los poderes era el Ejecutivo.
¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios. Es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros. Y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía. Por eso es lo de la aviación. Están molestos porque en el fondo lo que imperaba era la corrupción y el influyentismo. Entonces ya no hay eso. Ahora hay transparencia y honestidad. Bueno, en ese sentido, presidente, también